¿Qué haría usted si después de 25 años de silencio, su hijo único la invitara de repente a pasar la Navidad? Esta es la pregunta que me vino a la mente cuando vi el nombre de Antonio aparecer en la pantalla de mi teléfono una mañana de diciembre en Madrid. Me llamo Isabel Molina, tengo 60 años y vivo sola en un pequeño apartamento en el barrio de Malasaña en Madrid. O al menos, lo hice hasta hace 3 meses, cuando mi vida cambió por completo. Pero empecemos por el principio, ¿de acuerdo? Nunca fui una mujer afortunada en el amor. Conocí a Enrique cuando apenas tenía 20 años, mientras trabajaba como camarera en un café cerca del río Manzanares. Era encantador, elocuente, un hombre de negocios prometedor. O al menos, eso parecía. Nos casamos rápidamente, quizás demasiado, y poco después nació nuestro hijo, Antonio. Los primeros años fueron felices, o al menos me equivoqué al pensar que lo eran. Yo trabajaba duro y me ocupaba de nuestro hijo, mientras Enrique viajaba cada vez más por negocios. Solo me di cuenta demasiado tarde de que negocios era el nombre que él le daba a sus aventuras con otras mujeres. No solo una o dos, sino varias a lo largo de los años. Aún recuerdo la noche en que lo descubrí todo. Antonio acababa de cumplir 10 años. Encontré recibos de hotel, regalos costosos que nunca fueron para mí y mensajes que no dejaban lugar a dudas. Cuando confronté a Enrique, no lo negó. Al contrario, se burló de mi ingenuidad. ¿Qué esperabas, Isabel? Mírate a ti y mírame a mí. ¿De verdad crees que un hombre como yo se conformaría con una simple camarera? Esas palabras me dolieron más que cualquier cuchillo, pero lo peor estaba por venir. Con el tiempo, Enrique comenzó a envenenar a nuestro hijo contra mí, sutilmente al principio, y luego cada vez más explícitamente. Tu madre es débil, Antonio. Tienes que ser fuerte como tu padre. Ella no entiende nuestro mundo, hijo. Las mujeres como ella no entienden a los hombres ambiciosos como nosotros. Y mi pequeño Antonio, que corría a mis brazos cuando volvía del trabajo, comenzó a distanciarse. Sus ojos, antes llenos de amor, comenzaron a mirarme con la misma frialdad que veía en los ojos de su padre. Cuando Antonio cumplió 15 años, Enrique finalmente pidió el divorcio. Fue rápido y brutal. Con sus abogados caros y sus contactos influyentes, consiguió la custodia de nuestro hijo y me dejó prácticamente sin nada, un pequeño apartamento y una pensión mínima. El chico se queda conmigo, Isabel. ¿Qué le ofreces tú? ¿Un futuro de camarera? Intenté luchar. Dios sabe que lo intenté. Pero, ¿cómo luchar contra alguien que conocía a todos los jueces y tenía el dinero para comprar cualquier testimonio? En el tribunal, incluso amigos de toda la vida no recordaban lo buena madre que yo era. La última vez que vi a Antonio antes del gran silencio fue el día que cumplió 18 años. Había ahorrado durante meses para comprarle un reloj. Nada muy caro, pero bonito y elegante. Cuando se lo entregué, vi un destello de mi niño de antes, un breve momento de ternura. Pero entonces, Enrique llegó con las llaves de un coche nuevo, un descapotable reluciente, y todo interés por mi regalo desapareció. Gracias, mamá, dijo, dejando el reloj a un lado sin siquiera sacarlo de la caja. Esas fueron las últimas palabras que escuché de él durante 25 largos años. Le envié cartas, intenté llamar. En los primeros años, obtenía información a través de conocidos comunes. Me enteré de que Antonio se había ido a estudiar empresariales a la universidad y luego se había unido a la empresa de su padre. Me enteré de que se había casado con una joven de la alta sociedad madrileña que tenía 2 hijos, mis nietos, a quienes nunca conocí. Cada Navidad yo le enviaba regalos y cada cumpleaños una carta. Nunca hubo una respuesta, solo silencio. Y con el tiempo, aprendí a vivir con ese silencio, aunque nunca dejó de dolerme. Durante todos esos años, seguí trabajando como camarera
y luego como gerente de un pequeño café. Vivía modestamente, pero con dignidad. Aprendí a encontrar alegría en las pequeñas cosas, la vista de Madrid al amanecer, la amabilidad de mis clientes habituales, las páginas de un buen libro en las noches solitarias. Pero hace 3 meses, mi vida dio otro vuelco, y fue entonces cuando todo empezó a cambiar. ¿Se ha preguntado alguna vez qué haría si alguien que la abandonó durante 25 años reapareciera de repente en su vida? Nunca imaginé que mi historia daría un giro tan extraordinario. Lo que viene a continuación cambiará por completo su visión de la familia, el perdón y las segundas oportunidades. Si alguna vez ha sentido el dolor del abandono o se ha preguntado cómo sería empezar de nuevo a los 60 años, quédese conmigo. Le prometo que lo que voy a compartir en los próximos instantes puede transformar la forma en que percibe sus propias relaciones. La vida me ha enseñado que las mayores sorpresas llegan cuando menos se esperan. Nunca creí en los cuentos de hadas. La vida me enseñó desde joven que los milagros no le suceden a la gente como yo. Luego, una tarde lluviosa de septiembre, recibí una carta de un bufete de abogados del centro de Madrid. Recuerdo mirar el sobre con escepticismo. Probablemente facturas, pensé, o tal vez otro intento de mi exmarido de reducir aún más la ya insignificante pensión que me pasaba. Cuando abrí el sobre, tuve que sentarme. Las palabras bailaban ante mis ojos, pareciendo irreales, como si pertenecieran a otra persona, a otra vida. Con gran pesar le informamos del fallecimiento del señor Bernardo León. Según su testamento, usted ha sido nombrada única heredera de sus bienes. Bernardo León. Ese nombre provocó un torbellino de emociones. Un cliente del café donde trabajé la mayor parte de mi vida adulta, un hombre amable, parco en palabras, que venía cada mañana a las 8 en punto a pedir un café y un croissant. Siempre dejaba una propina generosa. Durante 10 años, siempre me pidió que me sentara unos minutos con él. Hablamos de libros, de Madrid, de la vida. Nunca supe mucho sobre él, solo que era viudo, no tenía hijos y trabajaba en inversiones. A veces me traía un libro que le gustaba o un pequeño recuerdo de sus raros viajes. Nada que indicara riqueza u ostentación. Rogamos se presente en nuestra oficina para discutir los detalles de la herencia, indicaba la carta, seguida de una dirección en el elegante barrio de Salamanca. Al día siguiente, frente al imponente edificio de oficinas, estuve a punto de darme por vencida. ¿Qué voy a hacer allí? Debe haber un error. Pero la curiosidad fue más fuerte. El abogado, un hombre de mediana edad, llamado Felipe Durán, me recibió con una formalidad que yo nunca había conocido. Señora Molina, es un placer conocerla. El señor León siempre habló maravillas de usted. Sentada en un sillón de cuero que probablemente costaba más que todos los muebles de mi apartamento juntos, escuché la historia que iba a cambiar mi vida. Bernardo León no era un cliente cualquiera. Era uno de los inversores más exitosos de España, discreto y reservado, que había amasado una fortuna considerable a lo largo de décadas de trabajo inteligente. Una fortuna que ahora era inexplicablemente mía. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo? Pregunté, completamente aturdida. El abogado sonrió y me entregó un sobre sellado. Dejó esto para usted. Con mano temblorosa, abrí la carta. Mi querida Isabel, si lee esto, significa que ya me he ido. No esté triste por mí. Viví una vida larga, en muchos sentidos privilegiada, pero solo. Durante años, observé su amabilidad, su fuerza tranquila, su dignidad ante la adversidad. Vi cómo trataba a todos los clientes con el mismo respeto, sin importar quiénes fueran. Vi cómo sus ojos, aunque cansados después de largas horas de trabajo, siempre lograban sonreír. También vi su dolor, Isabel, el dolor de una madre separada de su hijo, un dolor que conozco bien,
ya que yo también perdí a mi familia, pero de una manera diferente. No tengo a quién dejarle lo que construí, y me gustaría que usted, que me ofreció tantas mañanas de sincera compañía, tenga la oportunidad de reconstruir su vida, de realizar sueños que quizás haya abandonado hace mucho tiempo. Use bien lo que le dejo y recuerde, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Con afecto, Bernardo. Las lágrimas empañaron mi visión cuando terminé de leer. El señor Durán se aclaró la garganta discretamente y procedió a explicarme los detalles técnicos de la herencia. Cifras que parecían irreales, sumas que nunca imaginé que podrían ser mías, propiedades en Madrid, Marbella y Andalucía. Inversiones en empresas de todo el mundo, cuentas bancarias suizas y un palacete junto al Manzanares donde Bernardo vivió sus últimos años. Todo está en orden, señora Molina. Usted es ahora una mujer muy rica. Salí de la oficina en shock. Caminé sin rumbo por las calles de Madrid, la ciudad que siempre amé, pero que nunca pude apreciar plenamente. La ciudad que ahora se abría a mí de una manera que nunca hubiera imaginado posible. En las semanas siguientes, mi vida se transformó por completo. Renuncié a mi trabajo en el café, asegurándome de que todos los empleados recibieran generosos bonos. Me mudé al palacete de Bernardo, un lugar elegante pero acogedor, con una magnífica biblioteca y ventanales que enmarcaban el Manzanares como un cuadro viviente. Contraté un equipo para que me ayudara a gestionarlo todo, un mayordomo discreto, una amable ama de llaves, un chofer respetuoso y una asesora personal que me guió en el proceso de comprensión y gestión de mi nuevo patrimonio. Empecé a vestirme mejor y a ir a lugares que antes solo conocía de lejos. Doné generosamente a organizaciones benéficas que ayudaban a mujeres vulnerables. Y poco a poco fui descubriendo a una Isabel que no conocía. Una mujer que sabía tomar decisiones, que podía respirar sin el peso constante de las preocupaciones financieras. Mantuve todo en discreción, no di entrevistas, no aparecí en páginas sociales. Incluso con toda mi riqueza, preservé la privacidad que siempre aprecié. Pocas personas conocían el cambio radical en mi situación financiera, o al menos eso creía, hasta esa mañana de diciembre en que sonó mi teléfono, un número que no reconocí de inmediato, y luego una voz que incluso después de 25 años sería imposible no reconocer. Mamá, soy Antonio. Hay momentos que se quedan suspendidos en el tiempo, segundos que parecen alargarse, estirarse como para intentar contener el peso de las décadas. El momento en que escuché la voz de mi hijo después de 25 años de silencio fue uno de ellos. Mamá, ¿estás ahí? Me di cuenta de que me había quedado muda. El teléfono pegado a mi oído como si fuera un objeto precioso y frágil. Antonio, logré decir finalmente, mi voz apenas un susurro. Sí, soy yo. Siguió una conversación torpe, llena de vacilaciones y frases incompletas. Antonio me preguntó cómo estaba, comentó el clima en Madrid, mencionó su trabajo en la empresa, ahora suya desde la muerte de Enrique hace 3 años, información que nunca me llegó. Habló de su esposa, Elisa, y de mis nietos, Mateo, 15, y Sofía, 12. Niños que crecieron sin saber que tenían una abuela viva respirando el mismo aire madrileño que ellos. Mamá, dijo por fin, después de esos incómodos preliminares, por esto es por lo que llamo. Estamos organizando una Navidad especial este año en nuestra casa en La Moraleja. Toda la familia estará reunida y nos gustaría que vinieras. ¡Silencio! Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo al otro lado de la línea. Antonio, después de todos estos años, ¿por qué ahora? Otra pausa. Podía oír su respiración, el ruido de papeles moviéndose. Es Navidad, mamá. Es hora de volver a estar en familia. Y nos damos cuenta. Me doy cuenta de que ha pasado demasiado tiempo. Qué simple.
25 años de silencio borrados por una frase sobre el espíritu navideño. Algo no cuadraba. ¿Cómo supiste mi número? Es nuevo. Lo tengo desde hace solo un mes. Ah, ya sabes cómo son estas cosas hoy en día. La información está por todas partes. Su voz parecía evasiva. ¿Y bien? ¿Qué dices? ¿Podemos contar contigo para la cena de Navidad? Le di las gracias, le dije que lo pensaría y prometí llamar en unos días. Colgué sintiéndome extrañamente vacía. Fue María, mi asesora personal, quien puso palabras a lo que yo ya sospechaba. Señora, perdóneme por ser franca, pero parece una coincidencia enorme, ¿no cree? 25 años sin contacto y de repente, 3 meses después de heredar la fortuna del señor León, su hijo reaparece con una invitación navideña. La miré. María me asintió con los hombros. No lo hemos mantenido en secreto absoluto. El señor León era discreto, pero seguía siendo un hombre importante en los círculos financieros. Su fallecimiento y su testamento atípico ciertamente generaron comentarios. Y su hijo, por lo que dice, está en negocios. No sería difícil atar cabos. La verdad, una vez formulada, parecía obvia. Por supuesto, Antonio no tuvo un despertar repentino de amor filial. Se enteró de mi cambio de fortuna y ahora quería acercarse, o más bien, acercarse al dinero que yo poseía. El dolor era agudo, como una vieja herida que se reabría de repente. Por un breve momento, me permití creer que tal vez mi hijo me extrañaba, que los años podrían haber suavizado la influencia venenosa de su padre. Tal vez, solo tal vez, el vínculo entre madre e hijo habría resistido el tiempo y la distancia. Pero no, era el dinero, solo el dinero. Pasé días debatiendo conmigo misma. Una parte de mí quería rechazar la invitación para protegerme de una nueva decepción y dolor. Pero otra parte, esa madre que nunca dejó de existir en mí, anhelaba ver a mi hijo, conocer a mis nietos, sentir, aunque solo fuera por un instante, el calor de una reunión familiar. Fue Juan, mi mayordomo, un hombre de pocas palabras pero de gran sabiduría, quien me dio la perspectiva que necesitaba. Si me lo permite, señora, dijo mientras servía mi té, a veces, las razones por las que se abre una puerta importan menos que lo que podemos hacer una vez que la cruzamos. El joven señor puede estar interesado en su fortuna ahora, pero una vez abierta la puerta, tal vez haya espacio para algo más. Una semana después de la llamada de Antonio lo llamé. Acepté la invitación de Navidad. En las semanas siguientes, caí en una especie de fiebre preparatoria. Elegí regalos para Antonio, para su esposa a quien nunca conocí, y especialmente para mis nietos. Pasé horas investigando lo que les gustaría a los adolescentes de su edad. Encargué un vestido nuevo, elegante pero no ostentoso. Repasé mentalmente lo que diría, cómo me comportaría. María me miraba con una mezcla de preocupación y admiración. La señora se está involucrando mucho en este encuentro, comentó un día. Es mi hijo, María, mis nietos, la única familia que tengo. Ella asintió sin decir más, pero sus ojos transmitían un mensaje claro. Cuide su corazón. La Nochebuena llegó, fría y clara, con un cielo estrellado como rara vez se ve en Madrid. Lorenzo, mi chófer, me llevó a La Moraleja, el elegante suburbio madrileño donde vivía Antonio con su familia. La casa era exactamente como la imaginaba, grande, moderna, ostensiblemente lujosa. El tipo de residencia que grita éxito a cualquiera que pase, tan diferente del palacete de Bernardo, con su sobria elegancia y encanto atemporal. Con el corazón latiendo como el de una adolescente en su primera cita, llamé al timbre. La puerta me la abrió una joven que reconocí inmediatamente como Sofía, mi nieta. Tenía los ojos de Antonio cuando era niño, y algo en su sonrisa me recordaba a mí misma hace décadas. Hola, dijo, educada pero reservada. Debes ser Isabel, soy Sofía. Isabel, no abuela. Solo Isabel.
un sutil recordatorio de que para esta niña yo era solo una extraña. Tragué el nudo en mi garganta y sonreí. Hola, Sofía. Es un placer conocerte por fin. Me condujo al salón, donde esperaba el resto de la familia. Antonio, más mayor, más parecido a Enrique de lo que nunca había sido. Elisa, elegante y fría, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y Mateo, grande para sus 15 años, con un aire de aburrimiento estudiado que solo los adolescentes pueden cultivar. «¡Madre gente!», dijo Antonio levantándose para saludarme. «Me alegro de que pudieras venir». Un abrazo rápido y formal sin calidez. Ni una disculpa por los años de silencio. Este fue el comienzo de una de las noches más largas y extrañas de mi vida. La cena de Navidad en casa de Antonio fue una lección de apariencias. Todo era impecable, la decoración sofisticada, el menú elaborado preparado por un chef privado, los vinos caros, la música ambiental perfectamente calibrada. Una familia feliz y próspera celebrando la fecha más importante del año. Excepto que no éramos una familia. Éramos extraños tratando de navegar en un campo minado de expectativas tácitas y resentimientos silenciosos. La conversación fue superficial, sobre temas seguros. El clima, las últimas exposiciones en Madrid, los planes de viaje para el próximo año. Elisa, mi nuera, visiblemente incómoda con mi presencia, se dirigía casi exclusivamente a su marido o a sus hijos, rara vez hablándome directamente. Sofía, con la curiosidad propia de su edad, de vez en cuando me hacía preguntas: ¿dónde vivía? Si tenía mascotas, qué libros me gustaba leer. Mateo, por su parte, permaneció en su universo adolescente, interactuando más con su móvil que con las personas presentes. Fue con el postre, un tronco de Navidad elaborado y adornado con figuritas de azúcar, cuando Antonio finalmente abordó el tema que era obviamente el motivo de la invitación. «Entonces, mamá», comenzó sirviéndose más vino, «he oído que tu situación ha cambiado recientemente, que estás viviendo bien ahora». Sentí todas las miradas sobre mí. Incluso Mateo guardó su móvil. «Sí», respondí simplemente. «Tuve un cambio de fortuna inesperado. Una herencia, ¿verdad? De un cliente del café, un hombre sin familia que decidió dejártelo todo. Bastante extraordinario». «Bernardo era un amigo», respondí, manteniendo la voz tranquila. «Y sí, fue extraordinario. Un amigo muy generoso», comentó Elisa con un tono que dejaba clara la insinuación. La miré directamente. Bernardo era un hombre que valoraba la verdadera amabilidad por encima de todo, Elisa. Algo raro hoy en día. Se instaló un silencio incómodo. Antonio se aclaró la garganta. «De todos modos, mamá, me alegro mucho de que las cosas hayan mejorado para ti. Y de hecho, eso nos hizo pensar en la familia, en la reconexión, después de 25 años. Las palabras se me escaparon antes de poder detenerlas. Antonio tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Sí, bueno, el tiempo pasa, las cosas suceden, pero la familia es la familia, ¿verdad? La sangre es más espesa que el agua, como dicen». «La sangre es más espesa que el agua», repetí lentamente. «Interesante que lo recuerdes ahora». Elisa se movió incómoda en su asiento. «Escucha, mamá», continuó Antonio, inclinándose hacia adelante. «Seamos honestos. Cometí errores. Dejé que papá influyera demasiado en mis decisiones cuando era joven. Pero ahora soy un hombre adulto con mi propia familia y quiero corregir esos errores». Una parte de mí quería desesperadamente creerle. Era lo que había soñado durante años, mi hijo reconociendo los errores de su pasado y buscando la reconciliación. Pero otra parte, la que dolorosamente había aprendido a reconocer la verdad detrás de las palabras bonitas, sabía que había algo más. «¿Y cómo piensas corregir esos errores, Antonio?». Él intercambió una mirada rápida con Elisa antes de continuar. «Bueno, para empezar, nos gustaría verte más a menudo, reintegrarte a la familia. Los niños deberían conocer a su abuela, ¿verdad?». Sofía asintió tímidamente. Mateo se encogió de hombros.
Y también, continuó Antonio con un tono ahora más pragmático, estaba pensando en algunas oportunidades de inversión que podrían interesarte. La economía está en un momento delicado y gestionar una fortuna considerable requiere experiencia, conocimiento del mercado. Yo he estado en esto durante años. Conozco gente, tengo contactos. Puedo ayudarte a que ese dinero crezca para ti, para nosotros, para la familia. ¿Para nosotros, para la familia? Como si mi herencia se hubiera convertido de repente en un negocio familiar. Ya veo, dije, dejando la servilleta sobre la mesa. Y supongo que tienes una propuesta específica en mente. El rostro de Antonio se iluminó. Pensando que estaba interesada, comenzó a hablar de un nuevo proyecto inmobiliario que su empresa estaba desarrollando. Una oportunidad única, un rendimiento garantizado, una sociedad familiar. Escuché en silencio, observando no solo sus palabras, sino también el entusiasmo en sus ojos, la forma en que Elisa asentía con aprobación, como si el dinero ya estuviera en sus manos. También vi lo incómoda que estaba Sofía, alternando su mirada entre mis padres y yo, y cómo Mateo, detrás de una fachada de indiferencia adolescente, observaba todo con ojos astutos y algo cínicos. Cuando Antonio finalmente terminó su presentación, le hice una sola pregunta. ¿Y si no hubiera heredado nada de Bernardo? ¿Seguiríamos teniendo esta cena de Navidad? ¿Seguiría siendo bienvenida en tu casa, Antonio? La pregunta quedó en el aire, pesada e inevitable. El silencio que siguió fue una respuesta suficiente. Sofía miró a su padre, esperando que dijera algo, cualquier cosa que pudiera salvar el momento. Pero Antonio simplemente desvió la mirada, incapaz de enfrentar la verdad de frente. Fue Mateo, sorprendentemente, quien rompió el silencio. Abuela, dijo, usando la palabra por primera vez, ni siquiera tienes que preguntar. La respuesta es obvia, ¿no? Honestidad adolescente, cruda y sin filtrar. Mateo, reprendió Elisa, sorprendida. ¿Qué? Todos lo pensamos. Papá nunca habló de ella hasta hace unas semanas, cuando se enteró de lo del dinero. De repente, es familia. Por favor. Antonio se puso rojo de ira y vergüenza. Basta, Mateo, vete a tu habitación. Con gusto, respondió el chico, levantándose. Pero antes de irse, me miró. Lo siento, abuela. No es nada personal contra ti. Es solo que... Bueno, así son las cosas en esta familia. Y con eso se fue, dejando un silencio aún más denso. Yo también me levanté. Creo que es hora de irme. Mamá, por favor, comenzó Antonio. Mateo es solo un adolescente, no entiende. Al contrario, lo interrumpí. Creo que él entiende perfectamente. Los niños a menudo ven la verdad con más claridad que nosotros los adultos. Sofía también se levantó. Voy a buscar tu abrigo, abuela. Por segunda vez esa noche, la palabra abuela me calentó el corazón. Le sonreí, agradecida por el pequeño gesto de amabilidad. Mientras esperábamos en la entrada, Sofía me miró con una expresión muy madura para sus 12 años. Lamento todo esto, dijo en voz baja. Mateo tiene razón. Nunca habló de ti antes. Ni siquiera sabíamos que teníamos una abuela viva hasta que papá se enteró de tu dinero. Extendí la mano y toqué suavemente su rostro. No es tu culpa, cariño. ¿Puedo visitarte algún día? ¿Ver tu casa? La pregunta, tan simple y directa, me tomó por sorpresa. Claro que sí, Sofía, me encantaría. Antonio y Elisa aparecieron entonces, disculpándose profusamente por el comportamiento de Mateo, insistiendo en que me quedara más tiempo para que un malentendido no arruinara nuestra reunión familiar. Pero la verdad ya estaba expuesta, cruda e innegable. Ya no había nada que decir. Feliz Navidad, Antonio, dije, mirando a mi hijo a los ojos. A pesar de todo, me alegro de haberlos visto, de haber conocido a tus hijos. De vuelta, sola en el asiento trasero del coche, finalmente dejé que mis lágrimas fluyeran. No eran solo lágrimas de tristeza, sino también de alivio.
La verdad, por dolorosa que fuera, era liberadora. Lorenzo, siempre discreto, condujo en silencio. Madrid de noche pasaba ante la ventana, hermosa e indiferente al drama humano que acababa de desarrollarse. Al llegar al palacete, encontré a María esperando a pesar de la hora. Una taza de té caliente ya preparada, un suave fuego en la chimenea de la biblioteca. No necesité decir nada. Ella lo vio todo en mi rostro. «Oh, señora», fue todo lo que dijo, sentándose a mi lado. «Solo querían el dinero, María. Eso es todo». Ella asintió, sin sorpresa. «¿Y ahora?» Miré el fuego, reflexionando sobre la pregunta. ¿Y ahora? ¿Qué hace una madre cuando finalmente acepta que el hijo que amaba se ha convertido en un hombre que apenas conoce? «¿Sabes, María?», dije por fin, «durante 25 años viví con esperanza. La esperanza de que algún día Antonio llamaría a mi puerta lleno de remordimiento, de que me diría que me extrañaba, que me quería, que quería que su madre volviera a su vida. Era un hermoso sueño el que me permitió superar los días más duros. Tomé un sorbo de té, sintiendo su calor extenderse por mí. Pero ahora veo que ese sueño se basaba en una ilusión. El niño que yo amaba, el que me daba la mano para cruzar la calle, el que dibujaba para pegar en la nevera, ese niño ya no existe. Y tal vez nunca existió de la forma en que lo guardé en mi memoria». María escuchó en silencio, respetando mi momento de revelación. «Lo que voy a hacer ahora es vivir, María. Vivir con la verdad, por dolorosa que sea, porque la verdad al menos es real, y solo se puede construir algo verdadero a partir de lo que es real». Dormí poco esa noche, reviviendo en la cama las escenas de la cena, las palabras de Antonio, la mirada cínica de Mateo, la dulzura vacilante de Sofía. En el momento en que el sol salió, bañando mi habitación con una pálida luz invernal, tomé mi decisión. Pasé los días siguientes reuniéndome con abogados, reestructurando mi testamento, organizando mi patrimonio. La fortuna de Bernardo, que me había llegado como un inesperado regalo de amistad, sería tratada con el mismo espíritu, una herramienta para crear vínculos verdaderos, no para alimentar la codicia. Una semana después de Navidad, recibí una visita sorpresa. Juan me informó que Sofía estaba en la puerta. «¿Sofía? ¿Sola?» «Sí, señora. Dijo que tomó el metro para venir hasta aquí. Una niña de 12 años viajando sola en el metro de Madrid para verme». Eso decía tanto de su determinación como de la negligencia de sus padres. Esperaba en la entrada, torpe con su abrigo demasiado grande, llevando una pequeña mochila. Cuando me vio, sonrió tímidamente. «Hola, abuela. Espero que no te moleste que haya venido sin avisar». «Claro que no, cariño», respondí, invitándola a pasar. «Me alegro mucho de verte». La llevé a la biblioteca, donde pasamos la tarde charlando, bebiendo chocolate caliente y comiendo las galletas que la cocinera había preparado a toda prisa al enterarse de la visita. Sofía era curiosa, inteligente, llena de preguntas sobre mi vida, sobre Bernardo, sobre la casa. «Papá estaba furioso después de que te fuiste», confesó finalmente. «Dijo que eras una desagradecida, que habías rechazado la mano que él te tendía». Mateo y él discutieron mucho por eso. Asentí sin sorpresa. «¿Y tú qué piensas de todo esto, Sofía?» Ella reflexionó por un momento, con los ojos fijos en la taza de chocolate. «Creo que papá no te conoce. Solo ve el dinero, no a la persona. Y eso es triste». Me miró. «Quiero conocerte, abuela. A la persona, no al dinero». «Yo también quiero conocerte, Sofía. Y a tu hermano también, si él lo desea». En los meses siguientes, Sofía se convirtió en una visitante habitual. A veces venía sola. A veces traía a Mateo, quien, a pesar de su aparente indiferencia adolescente, resultó ser un joven sensible y observador,
mucho más parecido a mí que a su padre. Antonio intentó reconectarse varias veces, con disculpas repetidas y nuevas propuestas de sociedad familiar. Rechacé cortésmente todas las invitaciones y llamadas. No le impedí ver a sus hijos en mi casa. Después de todo, él era su padre. Pero dejé claro que nuestra relación se definiría a partir de ese momento bajo mis condiciones, y no las suyas. Una tarde de primavera, casi 6 meses después de esa Navidad fatídica, encontré a Sofía y Mateo sentados en el porche trasero, absortos en una conversación seria que terminó abruptamente cuando me vieron. «¿Qué hacen ustedes dos?», pregunté en broma, colocando una bandeja de limonada y galletas entre ellos. Intercambiaron miradas cómplices antes de que Mateo hablara. «Abuela, Sofía y yo estábamos hablando. Sabemos que has ayudado a mucha gente con tu fundación. La Fundación Bernardo León que creé para honrar la memoria de mi benefactor tenía como objetivo ayudar a mujeres vulnerables a reconstruir sus vidas, especialmente madres solteras y ancianas solas. Sí, es un trabajo del que estoy muy orgullosa», respondí, curiosa por saber a dónde iba la conversación. «Y bueno», continuó Sofía, «tenemos una idea para hacer crecer la fundación, un proyecto especial». Explicaron su propuesta. Un programa que conectaría a personas mayores solas con niños y adolescentes sin abuelos presentes en sus vidas. Un espacio donde la experiencia y la juventud pudieran encontrarse y enriquecerse mutuamente. «Podría llamarse Puentes del Tiempo», declaró Sofía con entusiasmo, «porque eso es lo que son los abuelos, ¿verdad? Puentes que nos conectan con el pasado, con las historias que nos precedieron». Escuché, conmovida por la sensibilidad y sabiduría de estas jóvenes almas. «Es una idea maravillosa», respondí. «¿Y les gustaría participar en su implementación?» «De hecho», dijo Mateo con una seriedad que contrastaba con sus habituales sonrisas irónicas, «queremos pedirte permiso para dirigirlo. Sería nuestro proyecto, algo que podríamos construir juntos, los tres». Miré a mis nietos, estos jóvenes que apenas conocía hace unos meses y que ahora estaban tan profundamente ligados a mi corazón. Sentí una oleada de gratitud tan intensa que casi me cortó la respiración. «Sería un honor», respondí simplemente. Esa noche, sola en mi habitación, recuperé la foto de Antonio de niño que siempre guardaba en mi mesita de noche. Me quedé mirando ese rostro inocente, sus ojos que alguna vez me miraron con amor puro e incondicional. «Quizás algún día», murmuré a la foto, «quizás algún día encuentres el camino de regreso, no a mi dinero, sino a mi corazón». Guardé la foto en el cajón, pero sin tirarla, aunque tampoco le di el lugar central que ocupó durante tanto tiempo. Era hora de mirar hacia adelante, no hacia atrás. 1 año después de aquella Navidad reveladora, mi vida se había transformado de una manera que nunca imaginé. La Fundación Bernardo León prosperó, y el proyecto Puentes del Tiempo se convirtió en su programa más exitoso y reconocido. Sofía y Mateo ganaron en confianza y madurez, descubriendo el poder de marcar una diferencia en la vida de los demás. Antonio se mantuvo distante, todavía incapaz de ver más allá de su codicia y su orgullo herido. Elisa finalmente pidió el divorcio, cansada de un matrimonio que, como descubrí a través de mis nietos, había estado tan vacío de afecto como el de Enrique y yo. En cuanto a mí, encontré una paz que no conocía desde hacía décadas. No la paz de la ignorancia o la ilusión, sino la paz que viene de enfrentar la verdad, por dolorosa que sea, y construir a partir de ella algo nuevo y auténtico. En mis paseos matutinos por el jardín del Palacete, a menudo pienso en Bernardo León, el hombre discreto que venía cada mañana a tomar un café en mi establecimiento. Se imaginó, al dejarme su fortuna, todas las vidas que tocaría. Vio en mí no solo a una camarera amable, sino a alguien capaz de transformar los recursos materiales en verdaderas relaciones humanas. Me gusta pensar que sí. De alguna manera,
Él sabía que su herencia estaría segura en mis manos, que su dinero, en lugar de crear más aislamiento y codicia, como sucede tan a menudo, serviría para construir puentes entre personas, generaciones y corazones. La puerta para mi hijo sigue abierta, no para manipulaciones o intentos de explotación, sino para un eventual reencuentro basado en la verdad y el respeto mutuo. Si algún día cruza esa puerta con intenciones sinceras, encontrará una madre lista para recibirlo, no con una ingenuidad ciega, sino con un amor maduro que conoce tanto la alegría como el dolor de amar de verdad. Porque he aprendido en estos últimos años que el verdadero valor de cualquier herencia no reside en el dinero o las propiedades, sino en los lazos humanos que nos permite crear y mantener, que al final son esos lazos frágiles, imperfectos, a veces dolorosos, pero infinitamente preciosos, los que constituyen nuestra verdadera riqueza. Esto es lo que me gustaría decir a otras madres que, como yo, se enfrentan al silencio de hijos distantes, que incluso en las circunstancias más difíciles es posible encontrar dignidad, propósito e incluso felicidad. Ese amor maternal, incluso cuando no es correspondido, sigue siendo una fuerza poderosa y transformadora dentro de nosotras. Y por último, me gustaría decir a los hijos e hijas que crecieron con resentimiento o distancia hacia su madre: miren más allá de las apariencias, más allá de las historias contadas por otros y de los juicios apresurados. Busquen la verdad. Pero no solo la verdad de los hechos, busquen la verdad del corazón. Porque al final, como descubrí en las ruinas de esa desastrosa cena de Navidad, la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la liberación. Y a veces, muy rara vez, también es el camino a la redención. Hoy, a mis 65 años, puedo decir con certeza que la vida todavía me depara sorpresas, desafíos y sí, alegrías. No la vida que soñaba cuando era joven, no la familia que imaginé tener, sino una vida real, con toda su complejidad e imperfecciones. Y eso, he descubierto, es más que suficiente, es de hecho extraordinario.